Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Manol Elite 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Manol es un fabricante de origen lituano que tiene una política de precios muy agresiva. Pertenece a un grupo empresarial llamado SCT Lubricants, la cual también es propietaria de otros fabricantes como Penco, Fanfaro o Chempioi. Comenzamos con la ficha técnica declarada por el fabricante, nos indica que se trata de un SAE 5W40, homologa de manera oficial la norma API-SN y CH4, ACEA A3B4, con lo que es un aceite full SAPS. Nos indica también, y es la primera vez que lo veo, el Haso MA2, que es una norma para motocicleta, muy raro verlo en un aceite de automóvil, no sé si de verdad realmente cumple dicha norma o ha sido un error. Y en cuanto a homologaciones de fabricante, homologa de manera oficial la norma de Mercedes-Benz 2295, Grupo BAG 502 y 505, Porsche A40, Opel o ya lo que viene siendo General Motors, LLA25, LLB25 y las normas del grupo Renault RN 710 y 700. En cuanto a las características físicas, nos indica que tiene un índice de viscosidad de 171, punto de congelación 42 grados bajo cero, punto de ignición 234 grados, indica de nuevo que se trata de un SAE 5W40, TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, indica un valor 10,56, valor promedio comparados con otros aceites full SAPS, la viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura que se mide en los 5W, indica un valor 5250 centipoises, valor promedio. En cuanto a la viscosidad cinemática a 100 grados, indica 13,5, viscosidad a 15 grados, también conocida como la densidad, 848, y en cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados, indica un valor 80,5. Todos son valores promedios comparados con otros 5W40 full SAPS. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, nos tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han podido utilizar para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre, me gusta indicar que este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero en algunos casos nos puede ayudar a través de unos códigos CAS a descifrar algunos tipos de compuestos y sobre todo a lo que a la base se refiere haya podido utilizar el fabricante. En este caso concreto, este documento, la información que nos arroja es muy parca, no hay alusión alguna a ningún tipo de base utilizado, sí que nos indica algunos compuestos con unas concentraciones muy bajas que se refiere a algunos aditivos utilizados. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática 40 grados 13,40, viscosidad cinemática a 100 grados 79,85 e índice de viscosidad 171, prácticamente calcado a lo declarado por el fabricante. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, lo que es la alcalinidad, no se ha medido y en este caso tenemos que fiarnos de lo declarado por el fabricante. El fabricante indica 10,56, que tratándose de un aceite full SAPS, los cuales no tienen restricciones en cuanto a uso de aditivos, detergentes o neutralizantes, por el tema de las cenizas y el azufre, o hemos de pensar que sí que se encuentra en torno a ese 10,5 u 11. El TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, tampoco se ha medido, pero en este tipo de aceite, tratándose de un aceite full SAPS, pues podemos entender que, comparando con otros modelos equivalentes, puede estar en torno a 1,5, 2 aproximadamente. En cuanto a la concentración de cenizas, indica un valor 1,11, ACEA como tal para sus aceites full SAPS se impone un límite máximo de 1,6, así que entra sin problema. En cuanto al punto de inflamación, así como el punto de congelación, no se ha medido, podemos pensar que es fiel a lo declarado por el fabricante. La capacidad de bombeo a 30 grados bajo cero, por desgracia tampoco se ha medido, y en cuanto al porcentaje de evaporación, en este caso tampoco se ha medido, y teniendo en cuenta que este aceite homologa de manera oficial la norma 2295, podemos entender que el porcentaje de evaporación máximo se encuentra en torno a 10. En cuanto a la concentración de azufre, indica un valor 0,356 y está bastante bien tratándose de un aceite full SAPS. Recordar que ACEA para sus modelos A3B4 impone un límite máximo de 0,5 y para sus aceites mid SAPS, los ACEA C3, impone un límite máximo de 0,3. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal.
Pasamos al paquete de aditivos y empezamos con el molibdeno. Es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. Indica un valor 42, no es ni mucho menos excesivo. Aquí hemos visto otros aceites con valores en torno a 100, 200, 300, 500, 700, incluso alguna concentración de caballo de 1000, pero en este caso el fabricante ha decidido utilizar 42. Hay que tener en cuenta que hay muchísimos fabricantes que este aditivo ni siquiera lo utilizan. En cuanto al fósforo y al zinc, juntos forman el aditivo conocido como ZDDP. La principal función que hace es antidesgaste y antioxidante, 926, 1050, valores promedios comparados con otros aceites full saps. Boro hace función de dispersante, indica 3, eso casi se podría considerar como un falso positivo. Magnesio hace función del detergente y neutralizante, lleva 11, una concentración muy homeopática. Y en cuanto al calcio, que también hace función de detergente y neutralizante, lleva 2987, que es un valor promedio comparado con otros aceites full saps. Como norma general, aquí en el canal, este tipo de aceites ACA3B4 suelen manejar concentraciones comprendidas entre 2500 y 3500. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, no se ha medido, pero no me suena que este fabricante lo utilice. Y en cuanto al titanio, igual no se ha medido, pero tampoco me suena que este fabricante lo utilice. Tanto uno como otro hace función de aditivo antioxidante y antidesgaste. Como norma general, el wolframio solemos verlo bastante a menudo en la gama alta de Ravenol, así como también en la gama de Liqui Moly y Moligen nueva generación. Y en cuanto al titanio, como norma general, es muy común verlo en los modelos Castrol Edge titanio y me suena también haberlo visto en algún modelo de Total. En cuanto al parámetro de oxidación, que suele ser un indicador con el que podemos ver aproximadamente si el fabricante ha utilizado éster, pues por desgracia tampoco se ha medido. Pasamos a la hoja F-TIR, también conocida como espectroscopia, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite, sobre todo en lo que a la base se refiere, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Las dos crestas más importantes a las que tenemos que prestar atención, la que se forma en torno a 1750 aproximadamente, se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. En este caso está un poquitín elevada, señal de que el fabricante ha podido utilizar en torno a un 1 o un 2% de éster, pero no podemos saber en tal concentración tan baja si se ha utilizado éster para lo que es la base como tal o que algún tipo de aditivo se ha utilizado diluido en éster. La otra cresta a la que tenemos que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 722, está por debajo de 1, no llega a tocar. Con esto podemos deducir que la base predominante para la formulación de este aceite es base HC, perteneciente a los aceites grupo 3. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Los pocos parámetros que el laboratorio ha medido son muy fieles a lo declarado por el fabricante. El paquete de aditivos, salvando esa pequeña concentración de molibdeno, es un paquete de aditivos bastante sencillo, no se ha cedido ni mucho menos con el boro ni con el magnesio. En cuanto al fósforo, zinc y calcio son valores promedios, y en cuanto a la base es una base HC pura y dura, lo que sí que ha dado un pequeño pico de éster, y como he comentado antes, no sé si es debido a que el fabricante ha utilizado éster como tal o que algún aditivo, que sí que es la opción que yo creo más fielmente, va diluido en este tipo de aceite en base éster. Con todo y con ello, el fabricante sí que lo anuncia en el envase, indica que lleva éster. Lleva, pero es una concentración muy homeopática. Este tipo de concentración principalmente lo que puede aportar es un poquito de detergencia. Aquí el fabricante lo indica como reclamo porque el éster, recordad, es de las mejores bases que se puede utilizar para la formulación de un aceite, pero como he comentado, la concentración es muy homeopática, puede llevar un 1 o un 2% a lo sumo. Entonces aquí el fabricante como tal no miente porque éster lleva, pero sí que se ha flipado un poquillo. Pero con todo y con ello, teniendo en cuenta el rango de precio en el que se mueve este aceite, pues se le perdona. Otros casos, muchos peores, se nos han presentado aquí en el canal, aceites donde el fabricante también anuncia a bombo y platillo que es éster o incluso base éster y cobran unos precios muy elevados y luego se ha demostrado que llevan también concentraciones muy homeopáticas. En ese caso no se le perdona. En cuanto al precio, este aceite como norma general en tiendas físicas es más complicado conseguir, y así en tiendas especializadas de aceite es más fácil localizarlo a través de vendedores de eBay, de Amazon, sobre todo de vendedores alemanes, y la garrafa de 5 litros está en torno a los 23-24 euros aproximadamente.
Es su precio, es su precio. Es un aceite muy correcto, no destaca especialmente en nada, tampoco tiene ninguna carencia, ni mucho menos. Es un aceite básico, pero que cumple perfectamente. Y por 23, 24, 25 euros que cuesta, no se le puede pedir más. Lo que sí me ha parecido interesante y posiblemente a gente así con presupuestos un poco ajustados también le pueda parecer interesante es que muchos vendedores que, como comento, principalmente de Alemania, suelen preparar unos packs combinados con este aceite. Hacen packs con o solo 5 litros o tienes de 6, de 7, de 8, de 10, de 15, de 20 litros, dependiendo de la cantidad que quieras pedir. A mayor cantidad, mejor precio te sale por litro y así amortiza gastos de envío. En otros casos he visto packs con algún tipo de aditivo, ya que el fabricante Manol o el grupo SCT también prepara algunos aditivos, bien para el combustible, bien tipo flux para el motor o aditivos de molibdeno, que es posible que os puedan ser interesantes. En general, pues en la línea de Manol, un aceite muy correcto y con un precio muy competitivo. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No quiero ir sin antes, como siempre, recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram. Abajo en la descripción te dejo el enlace. Es un grupo completamente público. Ya somos casi 250 usuarios. Ahí se puede hablar de todo lo relacionado con la mecánica, recambios, repuestos, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etc. Comparte el vídeo, que seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que también es aficionado a la mecánica y le gusta realizar como a ti los mantenimientos de su vehículo. Y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.